Ahora le vamos a dar la palabra a Fabio Zappelli. Fabio es subsecretario de Ecoturismo y Promoción de Actividades Económicas Ambientales Sustentables del Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones. Se graduó como licenciado en Turismo en la Universidad Nacional de Misiones y obtuvo el título de posgrado con nivel de maestría en Gestión de Turismo Sostenible por la Universidad para la Cooperación Internacional San José, Costa Rica. Desde el año 2003 ha desempeñado cargos directivos en el Ministerio de Turismo de Misiones, destacándose su labor fundamentalmente en planificación y desarrollo turístico. Asimismo, entre los años 2008 y 2009, participó como secretario técnico del Consejo Litoral Turístico del Colitur, conformado por las provincias del litoral argentino. Realizó numerosas publicaciones referidas al desarrollo del turismo sostenible en Misiones, como así también sobre los proyectos Ruta de la Selva, Huella Guaraní y Camino de los Jesuitas, entre sus últimos proyectos. A modo de síntesis, puedo decir que es un creativo, Fabio, un gran trabajador del sector, un político al que queremos mucho y un gran transformador. Así que, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Primero saludar a los amigos del panel y ver cómo desentrañamos esto de poder contar en 15 minutos lo que hacemos en 5 años. Vengo a contarles la experiencia, la concreción de sueños que tuvimos la oportunidad de realizar en nuestra provincia y decirles que ustedes saben que este país, allá cuando transcurría el año 2001 y se cae aquel bendito plan económico de la convertibilidad, cuando un dólar era un peso era un dólar, la Argentina resurge en el mercado turístico internacional y empieza a aumentar obviamente la llegada de visitantes a nuestro país y obviamente también nuestra provincia no fue la excepción. Pero saben ustedes que Misiones tiene una polea atractora fenomenal, que cada persona que se mueve en el planeta es seducida a venir a Misiones por nuestras cataratas del Iguazú. Obviamente que en aquel año 2001 teníamos 260.000 visitantes por año por registros de Parque Nacional Iguazú y la demanda empezó a crecer exponencialmente año tras año. ¿Qué nos fue generando ese crecimiento concentrado de la demanda en Puerto Iguazú? Obviamente que la provincia es un todo y en el resto, en todas las regiones, que también tenemos atractivos maravillosos y productos maravillosos, lo que fue generándose a través de fue un desbalance enorme y obviamente empezábamos a tener los primeros indicios de un gran desaliento entre los emprendedores, entre los municipios, los directores de turismo, que manifestaban obviamente su disconformidad con el número de la llegada de visitas, pero además también se nos empezó a crear diría yo, un escenario de cierta confrontación. Se empezó a hablar de Iguazú versus el resto versus Iguazú, y teníamos los misioneros que empezar a resolver esa ecuación fundamental. Creo yo que viene muy a punto esto de repensando el rol del turismo para el desarrollo sostenible y obviamente que convencidos a partir del año 2009 cuando se crea la Subsecretaría de Ecoturismo que hace casi 5 años tengo el honor de conducir, teníamos que resolver varias cuestiones. Uno de los primeros objetivos era cómo distribuíamos demanda a todo el territorio, cómo distribuíamos beneficios económicos a todo el territorio y cómo generábamos sinergias entre todos esos atractivos, destinos y productos que teníamos, bellos pero diseminados en toda la provincia y que por sí solo no tenían la fuerza necesaria de atraer demanda y obviamente descompensado también por lo que decía al principio de esa fortaleza enorme de cataratas. Hicimos en el año 2009, apenas asumí, hicimos el primer plan integral de gestión en ecoturismo con un plan que contemplaba 10 programas. Y había un programa que entendimos que era vital, que era aquel que denominamos el desarrollo y fortalecimiento de nuestra oferta. Y dentro de ese programa estábamos convencidos que la creación de rutas turísticas o temáticas iba a ser una de las primeras herramientas que teníamos muy a mano para primero poner en valor los recursos y atractivos que teníamos tanto dentro del patrimonio cultural como en nuestro patrimonio ecológico. ¿Cómo hacíamos para inventar una herramienta que volcara esa alta concentración de demanda en Iguazú al resto de la provincia? Y obviamente, ¿por qué no decirlo?
También teníamos un poco lo que decimos vulgarmente una sana envidia cuando escuchábamos que países tenían la ruta del cacao, la ruta del café, la ruta de la seda, la ruta del vino acá en nuestra provincia hermana de Mendoza. Y nosotros teníamos, ya casi somos la única provincia que queda el último relicto de la selva paranaense, como la conocemos vulgarmente, o selva misionera, que en realidad técnicamente es el bosque atlántico. Y era el elemento que nos integraba, era el elemento que nos distinguía, era el elemento más calificado que teníamos, además de nuestra cultura largamente, de nuestros abuelos ligada a la tala, al aprovechamiento de la madera, y creamos el primer producto que se llamó la Ruta de la Selva. ¿Con qué objetivos lo creamos? Los primeros, los que les nombré recién, pero había otros objetivos que tenían que ver con una estrategia que elegimos, que era la diversificación productiva turística. Nuestra provincia en la década del 90 tenía solo 5 productos elementales en términos estrictamente productivos o económicos, y desde el momento que empezamos a diversificar, obviamente hoy Misiones tiene la posibilidad de ser casi sustentable en la mayoría de sus productos, ganadería, citricultura, piscicultura, entre otros, etcétera, etcétera. Estábamos convencidos que era el camino, que si desagregábamos el valor intrínseco que tenía nuestro patrimonio riquísimo, tanto ecológico como cultural, íbamos a generar productos nuevos, innovadores, de mucho peso, que nos permitiera salir al mundo a seducir a la demanda y que la demanda también pusiera la mirada en otra región de la provincia, no tan solo en Cataratas del Iguazú. Pero había otro elemento que nos hacía ruido, como decía recién Ana, que paradójicamente la Argentina nunca fue vista como un destino de selva. Siempre fue visto Brasil, Perú, el Amazonas boliviano, pero paradójicamente, como les decía, Misiones sí tenía presencia en casi su 66% del territorio de masa selvática. Entonces, ¿cómo le decíamos al mundo que si bien Argentina no era un destino de selva, nosotros sí teníamos selva? Elegimos el camino de generar una marca fuerte. De hecho, la Ruta de la Selva empezó a competir por marca. Ustedes saben que hoy día ya nadie va o se dirige a un destino por íconos, por grandes íconos. A ninguno de nosotros se nos ocurriría viajar a París tan solo por ver la Torre de Eiffel, sino vamos a experimentar. Y nos planteamos que esa plataforma que cubría, o esa ecorregión que cubría el 66% de nuestro territorio, dentro del paraguas de una marca muy fuerte, nos iba a posibilitar hacer tener una plataforma en dos sentidos. La primera, desde lo local, elegimos la estrategia de la capacitación. Pero la capacitación no tan solo entendida como la facilitación o transferencia de conocimientos para mejorar las habilidades y cualidades locales, sino entendida también como el elemento o la herramienta que nos iba a posibilitar a nosotros acelerar los procesos de desarrollo por esta situación que les decía de gran desaliento en vastas regiones de la provincia. Presentamos el producto en Buenos Aires, en la primera FIT, hace 3 años, con un éxito rotundo. Estábamos, imagínense, con un stand muy pequeño, compitiendo en un pabellón internacional, junto a destinos consolidados mundiales como Italia, Costa Rica, Uruguay. Sin embargo, tuvimos un gran éxito. Eso hablaba a las claras y nos daba a nosotros la razón del peso específico de la selva. Imagínense que hoy el mundo asiste y tiene nada más que aproximadamente el 8% cubierto por masa boscosa, y el resto del planeta acude a áreas naturales como la selva, la montaña o el mar. Ese pedacito, de ese pedacito del 8%, Misiones tenía selva para mostrar, selva para poner en valor, y eso fue lo que hicimos. Además, entendíamos que en el marco de seguir produciendo nuevos productos, es decir, seguir diversificando en base a nuestras fortalezas, lo que íbamos a hacer es empezar a generar desde esa plataforma que era la Ruta de la Selva, los subproductos de la Ruta de la Selva. Lo que nos planteamos a priori de todos estos productos y en el marco del Plan Integral de Gestión en Ecoturismo era tener a la sustentabilidad como herramienta transversal a todos los proyectos que hiciéramos, y como marco general, obviamente, también a la sustentabilidad. Seguimos generando otros productos. Teníamos primero una idea de hacer un producto jesuítico guaraní,
pero créanme que sentí en ese momento que poniéndolos juntos, que ya teníamos de manifiesto nuestros vestigios arquitectónicos en las reducciones jesuíticas que saben ustedes son Patrimonio Mundial de la Humanidad, quería realmente sentir la necesidad de dividir ese valor, digamos, y generé primero un producto que se llamó La Huella Guaraní. Imagínense también que La Huella Guaraní en Misiones es todo el territorio provincial porque tenemos aldeas originarias o pueblos originarios de nuestra nación Mbiá Guaraní diseminados en toda la provincia, pero pensando mucho y en esto que muy bien remarcaba Ana hoy, dentro del marco de una estrategia muy ligada al turismo sustentable y el ecoturismo a la conservación, decidimos hacerlo en una primera etapa en la parte sur de la Reserva de Biosfera de Yabotí, una reserva que equivale a 4 ciudades de Buenos Aires, que tiene 276.000 hectáreas bajo patrocinio mundial de la UNESCO en el programa Hombre y Biosfera y que además forma parte, por su biodiversidad, por su valor singular, es parte de las 16 reservas que forman la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Elegí un primer tramo que conjugaba 3 elementos identitarios muy fuertes de nuestra provincia, que eran en los caminos de aproximación había la presencia de paisaje de colonia con nuestros inmigrantes o nuestros colonos, uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad. Las 3 áreas protegidas por las que atraviesa el largo sendero de la Huella Guaraní, que son 32 kilómetros de selva en un alto grado de conservación. Y el tercer elemento era la nación guaraní, que dicho sea de paso, nuestra provincia la tiene reconocida por ley provincial con estatus de nación. Nosotros convivimos en una sociedad pluricultural en el marco de la igualdad. Les dije recién que habíamos elegido la sustentabilidad y cómo pudimos empezar a sensibilizar respecto a esta temática. Coincido plenamente con todos los conceptos vertidos por Ana, pero en una región como Misiones, en una región donde la temática era nueva, elegimos el camino más difícil. En el año 2008, en octubre de 2008, logramos traer a una personalidad del turismo mundial, que es el doctor Amos Bien, que participó en la generación de los criterios globales de sostenibilidad. ¿Y por qué digo que elegí lo más difícil? Porque elegí uno de los hombres más calificados para hablar con un público, que éramos todos, y me incluyo, de los más neófitos en el tema de la sustentabilidad. Trabajamos en una jornada completa con 650 personas y logramos saber como dato ese día que el 62% de los estudiantes universitarios de Misiones no conocían a la temática de la sustentabilidad, es decir, no estaban incorporadas en sus currículas. Seguimos trabajando, seguimos sensibilizando con esta herramienta que les decía de la capacitación, trabajando fuertemente en todo lo que tenga que ver con el valor patrimonial, ecológico y cultural y todos los tipos de talleres que se imaginen que tengan estricta relación con la sustentabilidad. Seguimos trabajando y decidimos empezar a tener una relación contractual con una empresa de reconocimiento internacional, reconocida aún por sus prácticas, por los grandes organismos internacionales que rigen el turismo mundial y que además opera en alrededor de 60 países, como es la empresa Rainforest Alliance. Fue un enorme desafío y en esto también de uno de los temas que se hace acá en este encuentro, en este espacio de debate, que es la articulación público-privada, elegimos este camino complejo con un resultado maravillosamente exitoso, que fue hace 1 año y medio poder tener los primeros 3 hoteles sustentables de la República Argentina verificados en sostenibilidad turística por una empresa de un altísimo reconocimiento internacional, obviamente teniendo la idea y la mirada fija en que vamos a seguir apostando a la sustentabilidad en el marco de los otros sectores del turismo, como pueden ser nuestras áreas protegidas, nuestras empresas de viajes, etcétera, etcétera. La Huella Guaraní, como la Ruta de la Selva, han sido declaradas de interés nacional por unanimidad en el Senado de la Nación, cada una en los años que se han creado. Eso habla a las claras del peso específico de estos productos, que lo que no hacen otra cosa que poner en valor nuestras fortalezas de la provincia, pero que estábamos convencidos también que si seguíamos trabajando en esta línea, los resultados iban a ir llegando, y fueron llegando rápidamente.
al año, poco menos de un año de haber presentado la Ruta a la Selva, ustedes saben que Misiones tuvo mucho tiempo, históricamente, un turismo muy estacional, muy fuerte en julio, muy fuerte en temporada de Semana Santa. Después, con esta demanda creciente de cataratas, se fue allanando un poco la meseta, pero debemos decir que hacía muchísimos años que para las últimas temporadas altas, las rutas, tanto la que va por las sierras centrales, por el centro de la provincia, como la que está recostado en la región oriental de la provincia sobre el río Uruguay, límite con Brasil. Un mes antes de las últimas temporadas altas teníamos todas las reservas para el alojamiento, es decir, que eso no sucedía hace muchísimos años. Quiere decir que con estas herramientas, con estos productos nuevos, logramos ir torciendo la demanda o que la demanda pusiera la mirada en otro lugar de la provincia. En este marco de seguir generando productos nuevos, un minutito, bien. Bueno, generamos otro producto más, les decía, poniendo en valor ya no solamente nuestros vestigios arquitectónicos de las reducciones jesuíticas que son Patrimonio Mundial de la Humanidad, sino desde una mirada de poder entender lo que sucedió en la vida misma de esas reducciones, por ejemplo, las investigaciones del padre Suárez respecto de investigaciones astronómicas que hoy tienen lugar, el primer observatorio astronómico de San Miguel Oeste, el padre Delgado con sus investigaciones en medicina natural, que hoy hay un convenio,